censuras. La Verdad TV, la televisión que entretiene, informa y forma opinión. Bienvenido a una edición más de Comentando la Noticia. El día de hoy le tenemos preparados 4 temas que son de suma importancia. Vamos a platicar con la periodista Beatriz Pajés, directora de la revista Siempre, para que nos comente sobre la medicina, el jarabito, las 2 pastillitas que le está dando el presidente López Obrador a los gobernadores, el Insabi o el Insabi. También vamos a platicar con el senador de la República, Miguel Ángel Mancera, senador por el PRD, en relación a una aprobación que acaban de hacer en el Senado, muerte digna y cuidados paliativos a los enfermos terminales, a propósito del tema de salud. También vamos a platicar con Marilena Morera, presidente de la organización Causa en Común. 953 policías asesinados en solo 2 años. 953 policías asesinados. Y también tendremos la opinión del presidente del Partido Acción Nacional en Aguascalientes, Gustavo Báez, con relación a esta cerrazón del presidente López Obrador para someter a los estados a su designio, al Insabi. De modo que el programa promete. Recuerde que yo soy Rodolfo Franco y porque lo sé y me atrevo, le hago la atenta invitación para que permanezca en sintonía por los próximos 59 minutos que nos quedan de programa. La Verdad TV presenta Comentando la Noticia. Las noticias nos llegan de todas partes, pero solo aquí abordaremos los diversos ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia, con el periodista Rodolfo Franco. Y como lo prometido es deuda, ya tenemos en la línea telefónica a la prestigiada periodista Beatriz Pajés, directora de la revista Siempre. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el espacio. Un saludo para todos. Gracias, Beatriz. Siempre es un placer platicar contigo y obtener, sobre todo obtener tu punto de vista para compartirlo con toda la audiencia. Porque, bueno, el tema, más allá de la rifa del avión, Beatriz Pajés, que es una caja de distracción, el tema de fondo está en el autoritarismo, desde mi punto de vista, Beatriz Pajés, del señor presidente, a decir, no hay más que de 2 sopas. La píldora 1 es el Insabi, la píldora 2 es el Insabi. Hay gobernadores del PRI, un partido en el que militaste, en el que se allanaron por completo, y hay un grupo de gobernadores rebeldes del Partido Acción Nacional, y lo digo rebeldes en el sentido de que pues no quieren someterse al designio del presidente. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Porque finalmente el señor dijo, o le toman de este jarabe o no hay de otro. Es correcto. En aproximadamente una semana se reunieron tanto los gobernadores del PRI como los gobernadores de Acción Nacional con el presidente de la República. Uh-huh. La actitud y el comportamiento de cada uno de los grupos fue distinta. Mira, yo entiendo que por supuesto un gobernador tiene que entablar cooperación con el gobierno federal, porque así esa es su obligación política, esa es su obligación legal, constitucional. Finalmente, los gobernadores tienen que responder fundamentalmente al bienestar de su pueblo, y si esto exige que tengan una correcta coordinación con el gobierno federal, así debe de ser. El problema es que en el caso de los gobernadores del PRI, hubo un absoluto acatamiento de las disposiciones presidenciales para aceptar suscribirse al Insabi, aun y cuando sabemos que el Insabi ha resultado un absoluto fracaso en materia de atención a la salud pública. La desaparición del Seguro Popular significó la aparición de un Insabi que carece de claridad, carece de reglas de operación,
y que ha dado consecuencia una de las peores crisis en materia de salud pública de la que se tenga memoria en la historia reciente. Los gobernadores de Acción Nacional, por el otro lado, que también se reunieron con el presidente de la República, bueno, ellos tuvieron una posición, yo diría, mucho más lógica, mucho más racional y sobre todo mucho más responsable, porque la responsabilidad política no es sinónimo de someterse y sujetarse a las disposiciones presidenciales, aun y cuando, o sobre todo cuando estas disposiciones presidenciales son irracionales y fuera de toda lógica y que terminan afectando la salud de la mayoría de los mexicanos. Los gobernadores de Acción Nacional dijeron, bueno, vamos a coordinarnos, no aceptamos la centralización, que es lo que sí aceptaron los gobernadores del PRI, lo que queremos es una coordinación entre el gobierno federal y los estados de la República para que la salud, que los servicios de salud que se puedan dar a través de este nuevo organismo que es el INSABI, pueda comenzar a garantizar la atención de una salud universal, escalonada o progresivamente gratuita, porque también aquí hay una mentira. La atención de la salud pública no puede ser al 100% gratuita, eso es una falsedad. Sin embargo, sí, por supuesto, se tiene que sujetar a las posibilidades socioeconómicas de los pacientes que llegan ahí y que, por supuesto, en el caso del INSABI, pues son desempleados, no están afiliados ni al Seguro Social ni al ISSSTE, y son, por supuesto, se trata de gente, de un grupo, de un sector de la sociedad pobre, con pocos ingresos económicos. Sin embargo, el presidente, en lugar de dar prioridad a la construcción de un modelo de salud pública universal que pueda garantizar la calidad de la atención, él da prioridad al control político que pueda tener sobre el sistema de salud. La gran pregunta es ¿para qué? Únicamente para satisfacer una necesidad personal de poder, que al parecer es lo que más importa al presidente, o es que lo que debería de estar en el centro de todo el debate y esta la discusión de la salud pública debería de ser precisamente garantizar un servicio de salud de gran calidad para los mexicanos, por más pobre que sea el paciente que va a atenderse, yo te diría, por el momento. Beatriz Pajés, a ver, muy amplia tu exposición y con aspectos muy relevantes. Me voy a ir al último comentario que hiciste. El presidente lo que está buscando es, con su centralización del sistema de salud, lo que está buscando es un control político que es simple manifestación de una sed de poder, ¿así lo puedo decir? Sí, claro, porque ese es un estilo de gobernar. El estilo de gobernar del presidente de la República es absolutamente autoritario, es autocrático, está construyendo todos los días las bases de un sistema dictatorial, eso yo lo he dicho y lo sostengo, porque muchas de las reformas legislativas que se están llevando a cabo y que se están aprobando van en esa dirección. Mira, un detalle simple de estos días, por ejemplo, a propósito del INSABI, los 9 gobernadores de Acción Nacional se reunieron con el secretario, el subsecretario de Salud, con el funcionario del INSABI, suscribieron un documento, y ayer precisamente el presidente de la República desconoce lo que su secretario de Salud, su subsecretario de Salud y el director del INSABI firmaron con los gobernadores. Entonces, ¿de qué se trata? Es decir, tiene absolutamente minimizados a sus secretarios de Estado. Hoy nos informamos de que, por ejemplo, Gertz Manero, el fiscal general de la Federación, pues también ha sido desconocido en su propuesta de sistema de justicia, que por cierto es también muy riesgoso, pero yo lo que voy es al maltrato que da el presidente de la República a sus mismos funcionarios,
por considerar que solamente lo que él piensa y solamente lo que él decide vale la pena. ¿Estamos en una república? ¿Estamos en una democracia? ¿O estamos en una dictadura? Sería mi pregunta. Y tal parece que, pues el presidente tiene esa debilidad por tener el control del poder absoluto, sin importar lo que eso pueda significar para las instituciones, para la estabilidad del país, para la unidad de la nación o para el bienestar de los mexicanos. Sí, lo dices muy bien, Beatriz Pajes, y esto me lleva a unos meses atrás, cuando el entonces secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, le hacía la observación al presidente en el sentido de que algunos proyectos, como era el caso del aeropuerto de la Ciudad de México o específicamente la refinería de Dos Bocas, financieramente no era factible, no era rentable para México construir la refinería. Esta industria tan importante para la economía del país, le están suplicando al presidente que por favor no elimine los puentes vacacionales, porque esto implicaría un impacto muy serio a la economía en el sector turístico. Entonces, bueno, es decir, yo dudo que el presidente se eche para atrás. Ha justificado esta decisión en base a un razonamiento absolutamente absurdo, porque dice que los niños y los mexicanos ya no tienen conciencia histórica. Bueno, la conciencia y el conocimiento histórico se construye de otra manera, se construye en las escuelas, se construye con buenos maestros de historia, pero no de esta forma que va a impactar ya de por sí a una economía que está estancada, que está en recesión. Todavía se toma una medida adicional que va a afectar seriamente una derrama económica en un momento de crisis económica. Sí. Entonces, bueno, así se toman las decisiones, ¿no? Es un hombre, es su capricho, es su voluntarismo, y lo demás no importa que lo que digan sus secretarios de Estado, que además, por cierto, pues resultan una especie de florero, muchos de ellos, porque ni tienen la experiencia, son improvisados, pero además están totalmente marginados de la opinión o de cualquier tipo de influencia dentro del gobierno. Son unos floreros, yo coincido contigo, Beatriz Pajes, son unos floreros, y hace un momento que veníamos para el estudio, venía platicando con la persona que me asiste precisamente ese tema, y me decía, ¿qué no habrá alguien que le pueda decir al señor presidente que está cometiendo un error? Mi respuesta fue, no los escucha. Lamentablemente pues no escucha a nadie. Claro, por supuesto, es decir, no lo hay, y quien se puede atrever a contradecirlo o simple y sencillamente hacerle un llamado a la reflexión tampoco lo escucha. Ve el esfuerzo que están haciendo los empresarios más importantes del país, con los que se reúne con bastante frecuencia, los vemos que firman acuerdos, que prometen un X número de inversiones que nunca llegan a puerto, pero que aun y cuando estos empresarios de manera muy razonada le tratan de llamar la atención para que pueda corregir decisiones, es decir, no importa quién se lo diga, simple y sencillamente él se sostiene en su verdad, aun y cuando esta verdad le está costando al país un altísimo costo en materia de desarrollo y de crecimiento. Sí, ya lo estamos pagando con la baja en el crecimiento. Terrible. Beatriz Pajes, eres muy bondadosa con regalarnos tu punto de vista, muy gentil también en tomar la llamada. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo para Beatriz Pajes.